Buenas noches, compañeros de ingeniero. Nosotros somos el grupo número 6 y les vamos a hablar sobre el uso del log y estadísticas en las bases de datos. El log es un documento de texto donde se registran cada proceso que se considera importante en un programa. Reporta errores, advertencias, problemas, información, entre otras cosas. En base de datos se registran todas las transacciones realizadas satisfactoriamente. De esta forma, en caso de que se elimine información por algún error en el sistema, el log será quien brinde la solución a este problema. Esos documentos pueden variar en la extensión según el motor de base de datos que utilicemos. Tenemos la composición y uso del log. Este está dividido en secciones llamadas BLF, que son logs files virtuales. Dentro del log existen varios logs virtuales que se crean justo cuando se crea el archivo log. Y dependiendo del tamaño que se le asigne a este log, se van a crear más BLFs. Las porciones de crecimiento menor o igual a 64 MB se crean 4 BLFs. Porciones de crecimiento mayor a 64 MB pero menor o igual a 1 GB se crean 8 BLFs. Porciones de crecimiento mayor a 1 GB se crean 16 BLFs. Cuando se llena un BLF, este sigue registrando las transacciones en el siguiente virtual disponible. Y esos registros de transacciones son archivos circulares, por lo que cuando se llena un archivo, este vuelve al principio y sobreescribe las transacciones. Esto solo si el archivo ya está truncado y los requerimientos se han cumplido. Eso quiere decir que el archivo debe estar bien optimizado con ciertas partes que permanecen inactivas del archivo pueden ser comprimidas o eliminadas. Estos logs nos permiten las siguientes acciones: recuperaciones de transacciones individuales, restaurar la base de datos a un punto específico del tiempo, replicación transaccional, compatibilidad con soluciones de alta disponibilidad y recuperación ante desastres. Tenemos aquí la recuperación de transacciones individuales. El motor de base de datos generalmente incluye esta función para deshacer o revertir todas las modificaciones realizadas por una transacción incompleta o algún error o pérdida. Por ejemplo, en el caso de SQL Server tenemos el rollback. Creo que esto también se utiliza en MySQL y seguramente en algún otro motor de base de datos. Restaurar la base de datos a un punto específico en el tiempo. Para esto es necesario realizar copias de seguridad con anterioridad y luego especificar la fecha y horas específicos antes del error. Así, el motor de base de datos utiliza la información de las copias de seguridad para revertir los errores. Esto lo que hace las copias de seguridad es que reescribe o revisa el archivo log que está activo en la base de datos y revierte o elimina las transacciones que no deberían estar. Y por eso es importante crear copias de seguridad constantemente para tener ese tipo de respaldos en caso de cualquier error o inconveniente. Replicación transaccional. Se utiliza mayormente en entornos entre servidores. Permite copiar
las transacciones específicas para replicarlas en una base de datos de distribución. Así se obtiene una instantánea inicial y los cambios posteriores se entregan al suscriptor prácticamente en tiempo real. Como estos se usan mayormente en servidores, en donde las transacciones están constantemente actualizándose. Compatibilidad con soluciones de alta disponibilidad y recuperación ante desastres. Hay aplicaciones que dependen en gran manera de registros de transacciones. Trabajan de igual forma con réplicas de transacciones, algunos con réplicas primarias y secundarias que envían y aplican los registros a las bases de datos, y otras actualizan las copias de base de datos de manera inmediata. Y pueden ser de servidor a servidor, actualizándose de forma continua. Para mostrarles un poco sobre cómo funcionan esos logs, tenemos actualmente ya creé esta tabla de test log y vamos a insertar estos valores. Hacemos esta consulta para verificar y tenemos aquí las inserciones. Ahora volvemos a hacer rollback y aquí tenemos que la última transacción ya no existe. SQL también tiene una forma de mostrarnos estas transacciones, y tenemos aquí todas las operaciones, todas las transacciones que se han hecho. Tenemos una transacción implícita, que es justamente la que se acaba de hacer, y pues aquí tenemos otra. A simple vista no se puede identificar qué fue lo que se hizo, pero fue justamente ahorita, la acabo de realizar ahorita. Tenemos aquí el split page que se hizo ahorita también. Y tenemos a log first page. Ahí tenemos la seed de la transacción y la fecha. Bien, también tenemos esta aplicación de Apex Log, que nos permite visualizar los archivos logs. Eso nos permite abrir los resultados en un grid, hacer o deshacer un script SQL, crear un reporte de antes y después y exportar resultados. Bien, abrimos los resultados en un grid, nos permite definir de cuánto tiempo queremos ver las transacciones. Y aquí están las transacciones que se realizaron, que acabamos de realizar. Mi nombre es Jorge Hernández y yo voy a explicarle lo que son las estadísticas de las bases de datos. Las estadísticas son elementos importantes que ayudan al desempeño de los servidores de SQL, ya sea SQL Server, Oracle, MySQL y etc. De manera puntual, las estadísticas son objetos que mantienen información sobre el contenido de las columnas de las tablas y cuya responsabilidad consiste en llevar control sobre la selectividad, la cardinalidad y la densidad de los datos. Más adelante serán definidos estos conceptos. En SQL Server, las estadísticas de forma predeterminada se mantienen actualizadas, de forma automática e indirecta, pero ese comportamiento puede cambiar y es deseable que, como administradores o desarrolladores de bases de datos, entendamos su funcionamiento. Voy a hablarles de lo que es el optimizador de consultas. El optimizador de consultas utiliza estadísticas para crear planes de consulta que mejoren el rendimiento de las consultas a nivel interno
en cuanto a lo que es el consumo de recursos del sistema. En el caso de la mayoría de las consultas, el optimizador de consultas genera ya sus propias estadísticas necesarias para crear un plan de consulta de alta calidad. En algunos casos, para obtener los mejores resultados, es necesario crear estadísticas adicionales o modificar el diseño. Aquí podemos ver un ejemplo de la planificación que nos muestra SQL Server, que más adelante también les mostraré cómo poder obtenerlo. Para continuar nuestro estudio es necesario definir algunos conceptos, los cuales tomaremos de la documentación que ofrece Microsoft acerca de su gestor de base de datos. Primero que nada tenemos lo que son las estadísticas. Las estadísticas para la optimización de consultas son objetos binarios grandes que contienen información estadística sobre la distribución de valores de una o más columnas en una tabla o vista indexada. El optimizador de consultas utiliza estas estadísticas para estimar lo que es la cardinalidad, es decir, el número de filas en el resultado de la consulta. Estas estimaciones de cardinalidad permiten al optimizador de consultas crear un plan de consultas de alta calidad. Por ejemplo, en función de los predicados, el optimizador de consultas podría utilizar estimaciones de cardinalidad y elegir lo que es un operador IndexX en lugar de un operador IndexScan. Otro de los conceptos son los histogramas. Un histograma mide la frecuencia de la aparición de cada valor distinto en un conjunto de datos. El optimizador de consultas calcula el histograma sobre los valores de la primera columna de claves de objeto de estadística y para ello selecciona los valores de la columna tomando una muestra estadística de las filas o realizando un examen completo de todas las filas de la tabla. La cardinalidad es la medida que describe la cantidad de valores únicos que tiene una tabla en una columna. Esta definición no se debe confundir lo que es con la definición de cardinalidad en el modelado de datos. Tenemos también lo que es el concepto de densidad, que es una medida que utiliza para medir la frecuencia con que ocurren valores duplicados en una columna y en un valor opuesto a la cardinalidad. Y finalmente tenemos la selectividad, que es el número de filas que satisfacen un predicado. Para entender esa definición también debemos definir predicado como una expresión que se evalúa como verdadera o falsa. ¿Para qué nos sirven las estadísticas? Las estadísticas son la principal fuente de información que utiliza el optimizador de consultas para tomar decisiones de cómo resolver una consulta. Con las estadísticas el optimizador puede estimar la selectividad de los predicados y así tomar decisiones sobre cuándo usar un índice o no, o la forma que hacen los join en las tablas. Aparte, las estadísticas también usan información del sistema de índices, función de particiones, checks y otros. En concreto, el optimizador es quien decide todos los planes de ejecución posible. Analiza estos datos estadísticos para evaluar cuál de todos supone un menor coste en términos de entrada-salida en el uso del CPU, que es la parte importante en este aspecto. Sin embargo, también como DBA puede ver estos datos y evaluar las consultas para utilizar la mejor en términos de costo de recursos en sistemas altamente transaccionales. Es decir, cuando nosotros realizamos una consulta, podemos evaluar la estimación de costo que tendrá en la memoria, en el CPU, y decidir si el costo es muy alto, poder cambiar esa consulta para un mejor plan del manejo de los recursos. En Oracle esta información se puede consultar con vistas adecuadas que son propias de su gestor, pero también tenemos lo que es SQL Server, que nos ofrece la opción Include Actual Execution Plan y está disponible en el menú de SQL Server. Solamente se necesita seleccionar en el menú y el gestor nos mostrará lo que es el plan que utiliza el optimizador de consultas. Por ejemplo, si se ejecuta en una base de datos determinada la siguiente consulta, lo que es el optimizador de consultas nos mostrará el plan de ejecución como este. Si múltiples consultas SQL son ejecutadas, sus planes serán listados en la misma pestaña, una debajo de otra, y cada elemento en el plan de consultas muestra una sugerencia de información adicional. En conclusión, los planes de ejecución de SQL Server
pueden ser grabados como un archivo XML o archivos SQL-Plan para análisis posterior. El optimizador de consultas quiere utilizar esta información para decidir concretamente qué procedimiento interno usar. Pero bien, como desarrolladores de bases de datos, podemos consultarla y estudiar para modificar las consultas si es necesario y optimizar esto en cuestión de recursos. Ahora voy a mostrarles cómo podemos utilizar lo que es los datos estadísticos dentro de lo que es SQL Server. Por ejemplo, aquí tengo una base de datos creada llamada factura, la cual nos permite guardar información acerca de la facturación en un negocio de venta de vehículos. Y tenemos lo que es una pequeña consulta simple, para saber cuántos vehículos ingresaron entre una fecha determinada. Si nosotros ejecutamos esta consulta, vemos que fueron únicamente 6 vehículos, pero no nos dice nada, más que una fila fue afectada. Podemos mostrar lo que es el plan de ejecución para ver los datos estadísticos que utiliza SQL Server. Nuestra consulta se ejecuta, pero ahora vemos lo que es un mensaje del plan de ejecución. Aquí podemos consultar la información sobre el costo estimado en entrada-salida, el costo estimado en CPU. Esta es una consulta sencilla que únicamente nos muestra este dato. Nosotros podemos utilizar otro tipo de consulta para poder ver cómo se van modificando estos datos. En este caso, esta consulta utiliza lo que son varios inner join, lo que sugiere un mayor costo de recursos. Entonces vamos a mostrar. La ejecución se realiza y ahora vemos lo que es el plan de ejecución que nos muestra SQL Server. Como podemos notar, el costo en cuanto a recursos se ve distribuido en los distintos inner que realiza. De esta manera, el DBA puede lo que es optimizar sus consultas para consumir un poco menor costo de recursos en caso de ser necesario o ser un sistema altamente transaccional en la base de datos. Muchas gracias. Concluimos entonces que los logs de la base de datos nos ayudan a tener un respaldo de todas las operaciones que hacen en nuestra base de datos. Es un respaldo que nos ayuda para poder hacer correcciones en nuestra base de datos. También para revertir transacciones o volver al estado de la base de datos en un punto específico. La optimización de las consultas es una característica de muchos sistemas de gestión de bases relacionales y de otras bases de datos. El optimizador de consultas intenta determinar la forma más eficiente de ejecutar una consulta dada considerando los posibles planes de consulta. También, las estadísticas de las bases de datos nos proporcionan la información sobre el tiempo de ejecución de una consulta y así, con la información obtenida, el optimizador analiza los resultados obtenidos para evaluar cuál de todas las ejecuciones realizadas tiene un menor coste en términos de uso del CPU. También los planes de ejecución SQL Server pueden ser grabados como XML o archivos SQL Plan para análisis posterior. Para abrir un archivo SQL Plan, solo hace clic en el archivo en el explorador de archivo y será automáticamente abierto en SQL Server. Asimismo, el optimizador de consultas, quien utiliza esta información para decidir concretamente qué procedimiento interno utilizará, pero bien, el DBA puede consultarla y estudiarla para modificar sus consultas de ser necesario y optimizar la utilización de recursos. Gracias por su atención y esta fue la presentación del grupo número 6.